Paco, me da mucho gusto saludarte y bueno, pues con varios temas. Y uno de ellos es que bueno, pues seguimos con la discusión de que ahí viene el lobo, es decir, ahí viene la recesión en Estados Unidos. Ayer, en el contexto de pues la aprobación ya del paquete económico 2023, lo que le toca a la Cámara de Diputados, el subsecretario Gabriel Llorio se reunió justamente con los legisladores de la Comisión de Hacienda y ahí volvió a sostener pues lo que ya sabemos, que a mí me parece muy controvertido, y es el hecho de que México pueda crecer 3% el próximo año, sobre todo cuando ya calificadoras, bancos, funcionarios, el FMI, el Banco Mundial, etcétera, pues hablan de esta posibilidad de que Estados Unidos se mueva hacia una recesión. Y mira, esto fue lo que dijo el subsecretario Gabriel Llorio a propósito pues de los elementos de análisis que él observa. Ya se le ve un poco más cauto, pero aún así pues mantienen este 3% que realmente no se ve por ningún lado. Mira, esto es parte de lo que dijo. Lo que estamos observando es que nuestro empleo va bien, el crecimiento para este año lo seguimos observando en 2.2%, 2.4% para 2022. Entonces, lo que estamos pensando es que probablemente Estados Unidos pueda tener una pequeña desaceleración. Ya los últimos datos que se están observando es que pudiera tener lo que llaman un aterrizaje suave inicialmente y empezar a realizar un crecimiento más fuerte, más acelerado hacia la segunda mitad del 2023. Es por esa razón que en el programa económico establecimos un rango de crecimiento que va de 1.2 a 3%. Estos son diferentes escenarios económicos que implican escenarios donde pudiera haber algún tipo de variación por el lado de la oferta. Y cuando sucede esto se mueven las variables de crecimiento y las variables de inflación se mueven en sentidos opuestos. Mi querido Paco, mientras ya ves que ayer platicábamos de qué tanto iba a durar el gobierno de la primer ministra británica Liz Truss, bueno, pues sabes que le renunció su secretaria justamente en un mail pues realmente muy terrible, en donde la critica fuertemente, y el concurso de si va a durar más que una lechuga, pues parece que le va a ganar la lechuga, no es broma. Y es que está muy debilitada ya en el Partido Conservador británico, están viendo cómo la van a sustituir, qué va a pasar. Seguramente no va a llegar justamente a la elección, y este Partido Conservador pues van a ver cómo la van a suceder, pero pues eso es lo que pasa en las democracias parlamentarias como la británica, que en este caso, bueno, pues está teniendo mucha fragilidad. Y hoy justamente se reporta la inflación allá en el Reino Unido. Es una inflación por encima del 10%, 10.1%, que nos habla de los retos enormes que tiene Europa, que es, pues te diría, el tercer bloque económico más grande, después de Estados Unidos, obviamente China, que también está creciendo menos, y que hemos hablado de Xi Jinping, y bueno, pues en ese contexto, un asunto retador. También te cuento, Paco, que Jeff Bezos, pues el dueño de Amazon, dijo que la economía está dando señales de alarma y hace un llamado, como lo han hecho otros líderes de negocios, en justamente hablar de una desaceleración importante. Dice que se tienen que preparar, y te digo, pues son ya muchas las voces que se van sumiendo a esta realidad que empieza a experimentar Estados Unidos, y que por otro lado, pues te acordarás, el primero fue Larry Summers, el exsecretario del Tesoro, fue el primero que habló a principios de este año, después de la invasión de Ucrania, en donde él decía: si tienes un crecimiento o una inflación por encima del 4% tasa anual y un desempleo por debajo del 4%, la posibilidad de que caigas en una recesión es del 50%, y bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en esa materia, y en ese contexto pues se está cumpliendo. Y obviamente también te acuerdas el de FedEx, lo comentamos cuando dijo que se veía complicada la situación, y ahora bueno, pues lo mismo está diciendo el propio Jeff Bezos. Hablando de Jeff Bezos y Amazon, que tiene Amazon Prime, ayer reportó resultados trimestrales Netflix, prácticamente después de que platicamos tú y yo. Y ¿sabes qué es interesante? Bueno, por un lado, la apuesta que están haciendo en términos de utilizar la publicidad como modelo para bajar el costo de su suscripción, eso por un lado, pero por el otro, decía Red Hastings, el co-CEO y cofundador de esta empresa, que pues por lo menos respiraban aliviados de que finalmente terminó la contracción en número de suscriptores. De hecho, América Latina sumó 2.400.000 y América Latina sumó 300.000. Realmente en nuestra región, en donde México y Brasil pues son los más importantes, ahí estamos viendo ingresos por $1,000 millones. Le está pegando a Netflix, como a muchas empresas de Estados Unidos, la fortaleza del dólar.
que por cierto el peso pues se ha acompañado de esa fortaleza, se ha mantenido relativamente fuerte. Mira, esto dijo Brad Hastings. Thank God we're done with shrinking quarters. So that's a big feeling of we're back to the positivity. Obviously this quarter and the guidance for Q4, are reasonable, not fantastic, but reasonable. And then we got to pick up the momentum. Everything the company's focused on, whether that's on the content side, on marketing, lowering prices to the ad-supported, the paid sharing, the thoughtful approach we're doing there lines us up for a good next year. We still got FX, so that's a huge hit, as we've explained. So that's not going to go away. But other than that, all the stars are lining up very well for us. Pues sí, ahí dice que se congratula de que ya terminó esta etapa. Habla, por supuesto, de los efectos negativos del tipo de cambio y del reto que tienen por delante. Me llama mucho la atención la capacidad y flexibilidad de esta compañía para transformarse. Y algo interesante es que, pues, ellos dicen, y ayer estuve escuchando toda la conferencia, pues todavía tienen una participación pequeña en el mercado de digamos, la publicidad y sobre todo en lo que se refiere a la televisión, porque obviamente pues la televisión sigue reinando. Otros temas locales, Paco, es lo que se refiere a Hoteles City Express. Sabes que hoy se anuncia que venden la marca por $100 millones a Marriott International. Marriott pues ya es la cadena, desde hace tiempo lo es, más grande del mundo. Van a comprar, a adquirir las marcas City Express Plus, City Express Suites, City Express Junior y City Centro. Tienen 152 hoteles, tienen presencia además de México, Colombia, Chile y Puerto Rico, y Costa Rica más bien, ya los ando confundiendo, pero el hecho es que pues se trata de una historia que se fue construyendo en México. $100 millones, pues no es una cifra menor. Obviamente mantienen algunas de las propiedades, pero ya se van a alinear y van a formar parte justamente de esta gran compañía que es Marriott y que pues es la más grande justamente de América Latina. Es un asunto nada, pero nada menor. Otro asunto interesante, Paco, del mundo corporativo en México, tiene que ver justamente con Liverpool. Sabes que reportó resultados, esta que es la mayor cadena de tiendas departamentales en nuestro país, pues ya le entendió al comercio electrónico, así lo reflejan sus datos. Claro, influye mucho la base de comparación, que sin duda es clave. Tuvo un crecimiento realmente sorprendente en términos del comercio electrónico, más de 40%. En términos de las ventas, también tuvo un crecimiento sorprendente, sobre todo en lo que se refiere a las tiendas comparables, más de 19%, y eso, bueno, pues realmente los coloca como una compañía muy rentable. Mira, en términos de las tiendas departamentales, es decir, Liverpool, porque ya ves que también compraron a Suburbia en su momento, subieron 19.3%. Si cuentas la inflación, aún es un crecimiento sorprendente, y Suburbia subió 16%, el doble de la inflación, mientras que las utilidades crecieron 35%, estamos hablando de 3.078 millones de pesos. Nada mal, y sobre todo la parte que te digo del comercio electrónico, que le han entendido bastante, pero bastante bien, y eso no deja de ser interesante, mi querido Paco. Otro asunto también relevante en este contexto, que empiezan los reportes de resultados trimestrales de las empresas. Bueno, pues estamos viendo ya fusiones. Una grande fue la que se anunció en supermercados. Kroger se junta con Albertsons. En sus operaciones pues van a ser $25 mil millones los que paga Kroger, y con esto le van a competir fuerte a Walmart. Recordar que ayer la presidenta más bien de Walmart Internacional se reunió con el presidente de México, y lo que se sabe, bueno, pues le pidió lo mismo de siempre, ¿no? Que la canasta básica y tal, pero bueno, pues ese es el asunto. Se está consolidando el sector de los supermercados en un momento en donde el consumidor pues se está volviendo mucho más sensible en el caso de las compras. Y en ese contexto, ya nada más y por último mencionar el caso de Joe Biden. Ayer anunció que va a liberar 15 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos para compensar el recorte que anunció la OPEP+, es decir, básicamente Arabia Saudita más Rusia, de recortar 2 millones de barriles de petróleo por día. O sea que los 15 millones que va a liberar Biden pues equivalen, digamos, a 7 días del recorte de la OPEP, o sea, no mucho. Biden está pensando obviamente en la elección del 8 de noviembre. Es lo que te tengo, mi querido Paco, te mando un gran abrazo.